Soy María Anuncia Medina y me complace presentarles este tercer video de la serie Conceptos Básicos de Estadística, en el cual hablaré de las variables, su importancia y la forma de identificarlas y definirlas como parte del diseño metodológico de la investigación. Bienvenidos. En el primer video se dio una visión global de la estadística. En el segundo se trató el tema de población y muestra, precisando su definición e inclusión en el diseño metodológico de la investigación. Y en el último se muestra el proceso de generación de conocimiento con la investigación, para lo cual se requiere comprender muy bien la naturaleza y tratamiento de las variables. Les invito nuevamente a analizar la manera de abordar el tratamiento de las variables en una investigación. Utilizaré la misma estrategia sencilla para dar respuesta a las preguntas clave. ¿Qué? Para precisar el concepto. ¿Cuáles? Para explicar los tipos de variables según su naturaleza y sus respectivas escalas de medición. ¿Cómo? Para presentar una forma práctica de definir las variables del estudio. Y finalmente, ¿para qué? Para identificar los usos de las variables. El concepto de variable, desde el punto de vista de su aplicación en una investigación, se puede concebir como una característica o rasgo que poseen los elementos de la población y que pueden tomar valores diferentes de un elemento a otro. Si todos los elementos de la población tuvieran el mismo valor, sería una constante, que es lo contrario a variable. En una investigación, la selección de variables debe partir del hecho de que sea posible medirlas para todas y cada una de las unidades de observación. Se podrán identificar y definir muchas variables acorde con el problema y los objetivos de investigación, pero la más importante del estudio, también llamada variable principal, es la que se usa para hacer el diseño muestral. Según su naturaleza, una variable puede ser discreta o continua, y dado que el análisis de los resultados de la medición de dichas variables depende de su naturaleza, veamos una definición intuitiva que facilite su identificación. Una variable discreta es aquella que se caracteriza porque sus valores son categorías bien diferenciadas, de manera que entre ellas no existen valores intermedios. Y una variable continua es aquella que toma valores numéricos que se pueden representar en una recta real y que entre dos valores enteros consecutivos podría haber múltiples valores. La identificación de variables en una investigación depende de los objetivos de la misma, y una vez identificadas, el paso siguiente es definirlas adecuadamente. Los siguientes ejemplos no obedecen a ningún objetivo en particular. La idea es enfatizar las diferencias entre los dos tipos de variables de acuerdo a los valores que puedan tomar. Las variables discretas, nombre y nivel de escolaridad de una persona, son categorías alfabéticas, mientras que el número de integrantes de una familia son unas pocas categorías numéricas. Lo común a las variables continuas, longitud de un objeto, tiempo de un proceso o ingreso mensual de una persona, es que son valores numéricos y un conjunto amplio de posibles valores. Es recomendable, para facilitar la representación de los resultados, que el nombre de la variable sea una única palabra, si en el contexto es perfectamente claro a qué se refiere. Pero acá he querido incluir más información al presentar la variable para resaltar la unidad de observación, una persona, una familia, un objeto o un proceso. Existen escalas de medición asociadas con los tipos de variables. Para variables discretas hay dos escalas de medida, nominal y ordinal. Para variables continuas se tienen las escalas cardinal por intervalo y cardinal por razón. Veamos las particularidades más relevantes de cada escala de medición respecto a la naturaleza y operaciones que se pueden realizar con los valores de la variable. En la escala nominal las categorías no tienen jerarquía porque todas tienen la misma importancia,
y no se pueden hacer comparaciones ni operaciones aritméticas con ellas. En la escala ordinal sí tienen jerarquía, tiene un orden asociado con el valor de la variable, por eso es posible hacer comparaciones de mayor o menor que, pero no se hacen operaciones aritméticas con sus valores. En la escala cardinal por intervalo son valores numéricos que se asocian con valores reales, por lo cual se pueden hacer operaciones aritméticas como suma o resta. Como el valor 0 en esta escala es relativo, no tendría sentido hacer comparaciones de los valores usando cocientes. La escala cardinal por razón tiene las mismas características de la anterior, salvo que el valor 0 es absoluto y representa la carencia o ausencia total de la variable. Por esta razón, es posible hacer todas las operaciones con los valores de la variable. La identificación y definición de las variables del estudio es una parte fundamental del diseño metodológico y se hace una vez se haya caracterizado la población objetivo. Clasificarlas correctamente facilita, además de la medición, el posterior análisis de los datos resultantes. Para que una variable en la investigación esté descrita de manera precisa, se requiere hacer explícitamente ambas definiciones, conceptual y operacional. La definición conceptual corresponde a la descripción de lo que significa la variable en el marco del actual estudio y está estrechamente relacionada con el tema o ámbito de la investigación. Además, se debe incluir explícitamente la unidad de observación sobre la cual se realiza el proceso de medida. La definición operacional es la descripción de los valores que toma la variable y da pistas para su clasificación. Para variables discretas, se deben listar todas las categorías asociadas con los posibles valores, mientras que para una variable continua, basta con incluir la unidad de medida. Tanto en la definición conceptual como en la definición operacional de una variable, se recomienda que no se haga de manera genérica, sino que se ajuste al contexto de la investigación que se está realizando. Veamos algunos ejemplos de la definición operacional de variables discretas y continuas con sus respectivas escalas de medición. En la variable nombre de la empresa, las categorías son el listado del nombre o razón social de cada una de ellas. Como es una escala nominal, el orden en que aparezcan no es relevante, pero se colocan en orden alfabético para evitar sesgos en la medición. La variable frecuencia de consumo semanal de un producto se puede definir, por ejemplo, usando tres categorías. Una primera forma como valores numéricos, 0, 1 y mayor o igual a 2, o con categorías no numéricas como nunca, algunas veces y siempre. Como esta es una escala ordinal, es importante usar un orden ascendente o descendente para organizar las categorías de la variable. Los típicos ejemplos que aparecen en la literatura para una escala cardinal por intervalo son las variables altura y temperatura. La altura a la cual se encuentra un objeto se entiende como la distancia vertical máxima que éste puede caer y altura igual a 0 es cuando ya no puede caer más. Sin embargo, en un caso la altura 0 podrá ser en la azotea de un edificio, pero si se desplaza el objeto horizontalmente sin cambiar su posición vertical, podría caer hasta la base del edificio y los valores de altura en los dos casos son distintos, porque el valor de referencia 0 se cambia en las dos mediciones. La temperatura se relaciona con la capacidad que tiene un cuerpo para ceder calor a otro y el 0 absoluto corresponde a 0 grados Kelvin. En la escala Celsius, el valor 0 se asocia al punto de congelación del agua y a esta temperatura aún puede haber transferencia de calor, por lo cual el valor 0 no corresponde a la carencia o ausencia total de la variable temperatura. Desconozco de dónde proviene la inclusión de esta escala de medida, pero he podido ver que es muy difícil comprender y en ocasiones se confunde con escalas de variables discretas por el término intervalo. No obstante, me parece muy pertinente que se enfatice en la necesidad de fijar los valores de referencia para garantizar que los datos obtenidos sean comparables.
condición necesaria para calcular cantidades resumen representativas de todo el conjunto de valores, como las medidas de tendencia central y dispersión. En la práctica, la escala de estas variables se puede convertir en cardinal por razón, simplemente precisando en la definición conceptual cuál es el valor de referencia asociado con el cero y qué significado concreto tiene en el contexto del estudio. En adelante se tratarán simplemente como valores continuas para aplicar los métodos estadísticos asociados. La definición operacional en las variables continuas no requiere listar todos los valores posibles porque son muchos. Basta con expresar la unidad de medida, por ejemplo, longitud de un objeto en centímetros, tiempo de un proceso en segundos o ingreso mensual de una persona en dólares. Las variables son vitales en una investigación porque con ellas se construyen los indicadores. Los valores obtenidos en la medición de las variables se usan para calcular dichos indicadores y de su interpretación surge la información faltante que se quería generar y que corresponde al problema de investigación. Para mayor información, te recomiendo consultar los 2 volúmenes de mi obra, La investigación aplicada a proyectos, los cuales puedes conseguir directamente en nuestra página web www.callein.com. Pregunta por los descuentos especiales para grupos. Si este video te parece útil, dale me gusta y compártelo con tus contactos. Suscríbete a nuestro canal, tenemos importantes sorpresas para nuestros suscriptores. Envíanos tus comentarios e inquietudes. Nos vemos en un próximo video.